Bienvenidos a Ritos Oscuros, un lugar donde las sombras susurran, los rituales prohibidos siguen vivos, y el miedo nunca duerme. En la primavera de 1829 un campesino arrendatario que trabajaba los campos cerca de la frontera entre Delaware y Maryland hizo un hallazgo que destapó uno de los crímenes más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Su caballo cayó de repente en la tierra blanda revelando un cofre de madera enterrado. Dentro estaban los restos óseos de un hombre. Los huesos amarillentos por el tiempo y el cráneo con claras señales de violencia. Ese fue solo el inicio. En las semanas siguientes las autoridades encontraron al menos 7 cadáveres más en esa misma propiedad. Entre ellos 3 niños. Todas víctimas de una mujer cuyo nombre ya era un susurro de terror en toda la península de Delmarve. Martha Patty Cannon. Durante casi 20 años Patty manejó lo que los historiadores llaman hoy el ferrocarril subterráneo inverso. Una red dedicada a secuestrar afroamericanos libres y esclavos fugitivos para venderlos de nuevo en los estados sureños. Pero no se trataba solo de tráfico humano. También fue una asesina en serie. Eliminaba a comerciantes rivales, testigos y hasta niños cuando podían poner en riesgo sus operaciones. Los registros judiciales del condado de Sussex muestran que fue acusada de 4 homicidios. Sin embargo, testigos aseguraron que la cifra real superaba las 20 muertes. Antes de continuar con la historia de Patty Cannon y su reinado de terror en la línea Mason-Dixon, quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad o estado nos escuchas? El alcance de esta red criminal tocó comunidades desde Filadelfia hasta el delta del Mississippi. Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana. Estas oscuras páginas de la historia americana merecen ser recordadas. El descubrimiento de aquellos restos enterrados destapó una conspiración que había operado con total impunidad por más de una década. Protegida por la confusión jurisdiccional, por los prejuicios raciales, y por el hecho de que la mayoría de sus víctimas eran personas cuyas desapariciones pasaban inadvertidas para la sociedad blanca. El área donde Patty levantó su imperio criminal era perfecta para actividades ilegales. A inicios del siglo XIX el lugar conocido como Reliance se encontraba en el cruce de 3 jurisdicciones. El condado de Sussex en Delaware y los condados de Caroline y Dorchester en Maryland. Esa ubicación permitía a los delincuentes cruzar una línea estatal o de condado y escapar de la justicia con facilidad. La región era tan remota que los locales la llamaban Jansen's Crossroads. Un cruce nombrado por una taberna que terminaría convertida en la sede de la red de secuestradores más temida en la historia del país. El paisaje ayudaba al secreto. Bosques densos de pino y roble cubrían kilómetros, solo interrumpidos por pantanos y pequeñas parcelas de cultivo con granjas aisladas. El río Nanticoke atravesaba la zona brindando rutas de agua perfectas para mover prisioneros de noche sin ser vistos. Los caminos apenas eran senderos de carretas. Los pueblos más cercanos quedaban a días de viaje a caballo. Para alguien que quisiera vivir fuera de la ley era un sitio ideal. Martha Cannon, conocida como Patty, llegó a esta frontera alrededor de 1790. Los registros sugieren que nació hacia 1760 posiblemente bajo el nombre de Lucrecia Patricia Hanley. Ella mantuvo sus orígenes en secreto. Algunas versiones dicen que nació en Canadá y emigró a Delaware a los 16 años. Lo que sí está documentado es su matrimonio con Jesse Cannon, un granjero local dueño de tierra cerca de la frontera. La pareja tuvo al menos una hija y llevaba lo que parecía una vida común y rural. Jesse era descrito como un hombre callado que trabajaba su parcela sembrando tabaco y maíz como tantos otros colonos. La casa de los Cannon se levantaba sobre un terreno que cruzaba la línea entre Delaware y Maryland. Ese detalle sería crucial en las actividades criminales de Patty. La vivienda era una construcción sencilla de 2 pisos con gruesas paredes de madera y pequeñas ventanas. Los vecinos nunca imaginaron que ese hogar escondía habitaciones secretas y espacios ocultos diseñados para encerrar personas secuestradas. Pero bajo esa apariencia normal se ocultaba algo mucho más oscuro. Los primeros años del siglo XIX fueron un periodo crítico para la esclavitud en Estados Unidos. Cuando el Congreso prohibió la importación de personas esclavizadas desde África en 1808, la demanda de mano de obra en los campos algodoneros del sur creció de manera descomunal.
Un hombre adulto sano que antes costaba $300 ahora podía venderse por más de 1,000 en los estados del sur. La invención de la desmotadora de algodón había disparado la producción. Los hacendados pagaban precios altísimos por trabajadores. Y con el tráfico atlántico prohibido, la única fuente eran los nacidos en suelo americano o los afroamericanos libres que eran capturados y vendidos de nuevo como esclavos. La península de Delmarve se volvió un blanco vulnerable. Después de la Guerra de Independencia, muchos dueños liberaron a sus esclavos por leyes de emancipación gradual o actos individuales. Tanto Maryland como Delaware tenían poblaciones significativas de afroamericanos libres que trabajaban como jornaleros, artesanos o pequeños agricultores. Estas comunidades, aunque libres, vivían bajo un temor constante. Carecían de protección. Tenían recursos legales limitados. Y cuando desaparecían, pocos blancos se preocupaban en buscarlos. Para las autoridades eran ciudadanos de segunda clase. Su estatus legal era frágil. No podían votar, ni servir en jurados, ni testificar contra un blanco en la mayoría de los tribunales. Tenían que portar papeles que probaran su libertad. Todo esto los hacía un objetivo fácil para depredadores como Patty Cannon. En este escenario apareció Patty Cannon. Una mujer que demostraría que el mal no conoce límites de género. Los relatos de la época la describen como una mujer imponente y físicamente dominante. Medía casi 1,80 m en una época en la que la mayoría de las mujeres apenas llegaban al 1,50 m. Su sola presencia intimidaba a cualquiera. Su voz era grave y autoritaria. Y tenía fama de estallar en violentos arrebatos cuando alguien se atrevía a desafiarla. Su esposo Jesse murió en circunstancias misteriosas alrededor de 1826. Algunos aseguraron que ella misma lo envenenó. Así quedó viuda y con el control absoluto de las propiedades familiares. Para ese momento ya había comenzado a tejer las conexiones criminales que harían de su nombre sinónimo de terror. La ley en aquellas zonas rurales prácticamente no existía. Lo poco de autoridad que había era corrupto o simplemente incapaz de enfrentar la magnitud del crimen. La sociedad de la región también favorecía a los delincuentes. La población blanca era escasa y muchas veces transitoria. Gente que llegaba buscando tierras o huyendo de pasados oscuros. No existía un verdadero sentido de comunidad. Cada quien se ocupaba de lo suyo sin importar lo que sospechara de su vecino. Ese aislamiento y esa indiferencia fueron claves para que Patty operara tantos años sin ser descubierta. La transformación de Patty Cannon. De viuda en la frontera a mente maestra del crimen. Comenzó con los matrimonios de sus hijas. Una pauta que marcaría las siguientes 2 décadas. El primer esposo de su hija fue Henry Brayton. Un herrero que además de su oficio se dedicaba a capturar afroamericanos libres para venderlos en el sur. En 1811 fue arrestado en Georgetown, Delaware por secuestro. Pero logró escapar de la cárcel ese mismo año. Sus actividades criminales eran bien conocidas. Su trabajo como herrero le daba la excusa perfecta para viajar por la región visitando granjas y asentamientos. Esa movilidad le servía de cobertura para sus delitos. Durante sus visitas identificaba posibles víctimas. Tomaba nota de familias con hijos adolescentes o jóvenes que podían alcanzar altos precios en los mercados esclavistas del sur. Las técnicas de los primeros secuestradores como Brayton eran crudas pero efectivas. Se basaban en el engaño, en la fuerza bruta y en la vulnerabilidad de la vida rural. Una de sus tácticas más comunes era acercarse a familias negras libres ofreciéndoles empleo en lugares lejanos. Padres desesperados por mejores oportunidades a veces permitían que sus hijos viajaran con esos supuestos empleadores. Solo para descubrir demasiado tarde que habían firmado la sentencia de muerte de sus propios hijos. Tras su fuga ocurrió el primer asesinato documentado vinculado con la familia Cannon. Brayton junto con Patty y otro criminal llamado Joseph Griffith emboscaron a un tratante de esclavos conocido únicamente como Rick Dell en la taberna de los Cannon. El plan era simple pero brutal. Emborracharlo. Quitarle su dinero y sus esclavos. Y después eliminar al testigo. Los registros judiciales muestran que Rick Dell fue asesinado a tiros durante el robo. Brayton y Griffith fueron capturados y ahorcados el 13 de abril de 1813. Pero Patty Cannon logró escapar de la justicia.
Este asesinato marcó una escalada en las actividades criminales ligadas a la propiedad de los Cannon. Hasta entonces la familia solo facilitaba secuestros y ofrecía refugio a delincuentes. Pero la decisión de matar por dinero mostró un nivel de brutalidad que caracterizaría todas las acciones futuras de Patty. Los periódicos de la época narraron detalles inquietantes. Rigdell viajaba con entre $3,000 y $5,000 destinados a la compra de esclavos en los mercados locales. Se detuvo en la taberna creyendo que era un lugar legítimo para comer y descansar. No sabía que estaba entrando en una trampa mortal. Lo emborracharon durante la noche. Y cuando subió a su cuarto, Brayton y Griffith lo siguieron. Vecinos reportaron haber escuchado gritos. Una pelea. Y finalmente un disparo. A la mañana siguiente Rigdell estaba muerto. Su dinero había desaparecido junto con su carreta y caballos. El cuerpo fue enterrado a la prisa en la propiedad, comenzando así la costumbre de usar ese terreno como cementerio clandestino para las víctimas. La ejecución del primer esposo de su hija no detuvo a Patty. Al contrario, refinó sus métodos y reforzó su decisión de crear una organización criminal más sofisticada. La lección que aprendió no fue que el crimen no pagaba, sino que los criminales necesitaban más organización y planeación para evitar ser atrapados. Cuando su hija volvió a casarse con Joseph Johnson, Patty encontró un socio mucho más valioso. Johnson no era un secuestrador cualquiera. Era un hombre de negocios, con contactos en el sur, experiencia en transporte y logística, y sobre todo con el capital para expandir sus operaciones. Johnson trajo consigo una taberna ubicada justo en la frontera entre Delaware y Maryland. El lugar se conoció como la taberna de Joe Johnson. Su ubicación era estratégica. Algunas habitaciones quedaban en un estado y otras en el otro. Esa ventaja geográfica les permitía mover a los secuestrados entre jurisdicciones para confundir a las autoridades. Cuando llegaban policías de Delaware con órdenes de arresto, los sospechosos solo tenían que cruzar a la parte de Maryland para alegar inmunidad. La taberna servía varios propósitos. Funcionaba como negocio legítimo que generaba ingresos y justificaba la constante llegada de viajeros. También era un centro de detención temporal con sótanos y habitaciones secretas para ocultar personas. Y era además el punto de reunión de toda la red criminal, donde hacían planes y repartían ganancias. El edificio estaba diseñado para ese doble propósito. La planta principal parecía normal. Un salón común, un bar y cuartos para huéspedes. Pero debajo se ocultaban sótanos y túneles construidos especialmente para encerrar a los secuestrados. Entradas ocultas. Paredes reforzadas. Argollas de hierro clavadas en piedra para encadenar a las víctimas. Pequeños respiraderos para evitar que murieran asfixiados durante los largos encierros. La pandilla que Patty y Johnson formaron alrededor de la taberna era sorprendentemente diversa para su tiempo. La banda de Patty Cannon y Joseph Johnson estaba formada por personajes de distintos orígenes. Entre ellos había criminales blancos como Henry Carr, reclutadores mestizos como John Pernell que utilizaba varios nombres falsos e incluso personas esclavizadas obligadas a participar en la captura de otras víctimas. Esta mezcla racial no era casualidad. Era una estrategia. Los miembros afroamericanos podían acercarse a posibles objetivos sin levantar sospechas de inmediato mientras que los blancos se encargaban de negociar con compradores en el sur profundo. John Pernell era descrito en documentos judiciales como un mulato de piel clara. Su herencia racial le permitía moverse con facilidad entre comunidades blancas y afroamericanas. Tenía varias identidades y podía presentarse como un hombre libre de color en busca de trabajo o como un comerciante blanco de piel clara según la situación. Esa habilidad de camaleón lo convertía en un explorador perfecto para identificar víctimas y establecer el primer contacto. Durante la década de 1820 las operaciones de Cannon y Johnson crecieron de manera impresionante. Su red se extendía desde Pensilvania hasta Luisiana con conexiones confirmadas en Alabama, Mississippi y Georgia. El alcalde Joseph Watson de Filadelfia, un cuáquero comprometido con la defensa de los afroamericanos libres, comenzó a seguir la pista de las desapariciones de ciudadanos de su ciudad. Sus investigaciones lo llevaron directamente a la península de Delmarve y revelaron la verdadera magnitud del horror.
Solo en 1825 documentó decenas de secuestros ligados a la banda de Cannon. Las víctimas no eran escogidas al azar. Eran seleccionadas con precisión por su vulnerabilidad. Los jóvenes adultos tenían los precios más altos en los mercados del sur, pero los niños también resultaban valiosos porque podían ser entrenados y usados durante décadas. La organización de estos secuestros mostraba un nivel de planificación que iba mucho más allá del simple crimen oportunista. La banda reunía información detallada sobre sus posibles objetivos. Sabían que jóvenes habían perdido recientemente el empleo, que familias pasaban por crisis económicas y que personas podían ser tentadas con falsas ofertas de trabajo en lugares lejanos. Uno de los relatos más impactantes es el de Lydia Smith, una mujer libre de 25 años que fue secuestrada en 1825. Su testimonio, conservado en los archivos judiciales, describe cómo primero fue llevada a la casa de Cannon y después trasladada a la taberna de Johnson, donde permaneció encadenada durante 5 meses. Recordaba el miedo constante, la poca comida y la certeza de que estaba destinada a ser enviada al sur junto a un grupo de cautivos. Solo la intervención de la red de rescate de Watson la salvó de una vida de esclavitud. Smith relató que fue capturada mientras caminaba sola por un camino cerca de Filadelfia. Varias personas la sometieron y la transportaron en una carreta con los ojos vendados y encadenada durante varios días. Al llegar a la propiedad de Cannon, fue llevada a un cuarto oculto bajo la casa principal, donde descubrió que no estaba sola. Según su testimonio, los sótanos contenían decenas de secuestrados en diferentes momentos. Hombres, mujeres y niños eran mantenidos en espacios separados, todos encadenados para evitar fugas. Las condiciones eran deliberadamente crueles. Comida insuficiente, nada de instalaciones sanitarias y oscuridad total excepto cuando los guardias llevaban velas durante las comidas. La tortura psicológica era tan dura como la física, porque todos sabían que su destino era ser vendidos como esclavos de por vida. Smith también explicó cómo la banda procesaba a las personas secuestradas. Les quitaban cualquier documento que probara su libertad, destruían pertenencias personales y les imponían nuevos nombres e historias falsas para justificar su venta. Quienes se resistían eran golpeados hasta rendirse. El secreto de las operaciones era un secreto a voces en la comunidad. Los vecinos sabían que cerca de la propiedad de Cannon desaparecían personas, que a la taberna de Johnson llegaban carretas a horas extrañas y que ahí se reunían hombres sospechosos. Pero como las víctimas eran afroamericanos en una sociedad que despreciaba su palabra, nadie se atrevía a acusar a los blancos. Algunos vecinos no solo guardaban silencio, participaban directamente. Había comerciantes que vendían provisiones sin hacer preguntas y oficiales locales sospechosos de aceptar sobornos para mirar hacia otro lado. El cambio llegó únicamente cuando las víctimas blancas empezaron a aparecer. La banda no solo secuestraba afroamericanos libres. También asaltaban y asesinaban a tratantes de esclavos que viajaban con grandes sumas de dinero. Estos hombres eran blancos dedicados al comercio legal de esclavos, y sus desapariciones llamaban la atención que nunca se prestaba a las víctimas negras. El primer caso documentado ocurrió alrededor de 1820, cuando un comerciante de Georgia llamado Belo Kisa Miller desapareció en la región. Llevaba consigo una enorme cantidad de dinero, se hablaba de $35,000 destinados a la compra de esclavos. Fue visto por última vez en el establecimiento de Cannon y después su caballo apareció en posesión de ella. Al ser interrogada, Patty dijo que el hombre había partido hacia el sur en un barco con esclavos, pero los investigadores no encontraron esa versión creíble. La desaparición de este comerciante marcó el inicio de un patrón que con el tiempo llevaría a la caída de toda la organización criminal. A diferencia de las víctimas afroamericanas, cuyos casos rara vez despertaban interés oficial, los comerciantes de esclavos blancos desaparecidos sí generaban presión. Tenían socios de negocios e inversionistas que exigían respuestas. Estos hombres viajaban con grandes cantidades de dinero y con rutas planeadas, lo que hacía imposible justificar su ausencia. El método de Cannon para eliminarlos era brutal. Los invitaba a su taberna bajo el pretexto de hacer negocios legítimos. Ahí los embriagaba con alcohol y los llevaba a hablar de su dinero y sus planes de viaje. Cuando llegaba el momento, eran asesinados y despojados de todo. Los cuerpos terminaban enterrados en su propiedad. El dinero pasaba a financiar las operaciones del grupo.
Y las personas esclavizadas que traían consigo eran incorporadas a la red criminal para después venderlas en el sur. Las ganancias eran enormes. Un solo comerciante podía llevar suficiente efectivo para sostener las actividades de la banda durante meses. Además, vender a los esclavizados que transportaban generaba más ingresos. Y lo más importante, eliminando competidores aseguraban su dominio absoluto en la región. A mediados de la década de 1820 la presión contra el grupo de Cannon y Johnson aumentaba. El alcalde Watson de Filadelfia ofrecía recompensas considerables por información. El gobernador de Pensilvania coordinaba acciones con otros estados del sur para dar con ciudadanos desaparecidos. Ya no se trataba de casos aislados. Lo que emergía era una red organizada que llevaba más de 10 años operando. La recompensa de $500 de Watson era una fortuna en aquel tiempo. Equivalía a varios meses de sueldo para un trabajador común. Ese dinero motivó a que gente que antes callaba empezara a hablar. Antiguos socios. Miembros descontentos de la banda. Incluso algunas víctimas que lograron escapar. Todos comenzaron a soltar información. La respuesta de la pandilla fue predecible. En lugar de reducir su actividad, se volvieron más violentos. Buscaron eliminar testigos a toda costa. Ese exceso de violencia sería su ruina, porque entre sus nuevas víctimas hubo personas cuya desaparición no podía ignorarse. El cambio de conducta reflejaba la paranoia creciente de Patty Cannon. Había construido un imperio criminal que generaba enormes ganancias. Se calcula que su ingreso anual superaba los $50,000, una fortuna en el siglo XIX. Pero su éxito atrajo la atención de las autoridades. Cannon se convenció de que antiguos aliados eran una amenaza. Su respuesta fue volverse aún más sanguinaria. La pieza clave en la caída del grupo fue un joven mestizo llamado Cyrus James. Cannon lo había comprado como esclavo cuando tenía apenas 7 años. Lo crió en su casa y lo obligó a participar en las trampas de la banda. Con los años, Cyrus conocía cada detalle de las operaciones. Pero también sentía un rechazo profundo por la violencia que presenciaba. Eso lo convirtió en un testigo invaluable. La relación de Cannon con James fue cruel y manipuladora. A veces lo trataba como si fuera parte de la familia. Otras lo amenazaba con venderlo a los amos más brutales del sur. Le hacía creer que su vida dependía totalmente de ella. Este ciclo de miedo y dependencia lo mantuvo bajo control durante años. James declaró después que vio a Cannon asesinar a varios niños. En un relato estremecedor contó cómo ella cargó en su delantal a un niño herido que aún respiraba. El pequeño nunca regresó. También relató cómo lo obligaron a enterrar cuerpos. Estas muertes no eran actos impulsivos. Eran decisiones calculadas. Un niño enfermo o herido era eliminado porque tratarlo costaba dinero y podía atraer atención. Jóvenes que se resistían o reclamaban ser libres también eran asesinados. Incluso bebés nacidos de mujeres secuestradas fueron víctimas cuando Cannon determinaba que representaban un estorbo. El principio del fin llegó con el asesinato de comerciantes rivales. La competencia en el tráfico humano ilegal era feroz. Y la pandilla de Cannon tenía fama de deshacerse de quienes les disputaban el negocio. A medida que la presión oficial crecía, este patrón se intensificó. Para Cannon, un comerciante muerto no podía testificar. Pero lo que nunca calculó fue que asesinar blancos no tendría la misma indiferencia que asesinar afroamericanos. En 1829 todo cambió. Un campesino que trabajaba tierras arrendadas por Cannon halló algo macabro. Mientras araba, su caballo se hundió en un terreno blando. Al cavar para sacarlo, encontró un cofre de madera con huesos humanos. Eran los restos de un comerciante de Georgia desaparecido casi 10 años atrás. El hallazgo desencadenó búsquedas exhaustivas. Las autoridades de Delaware y Maryland comenzaron a registrar todas las propiedades vinculadas a la banda. Lo que encontraron reveló años de asesinatos ocultos bajo la tierra. Y con ello, el imperio de Patty Cannon empezó a desmoronarse. Lo que encontraron superó sus peores expectativas. La investigación fue dirigida por el sheriff Joseph Houston del condado de Sussex en Delaware en coordinación con las autoridades de Maryland y representantes de la oficina del gobernador de Pensilvania.
Para aquella época este tipo de trabajo conjunto era algo nunca visto y demostraba que las actividades de la banda de Cannon habían cruzado los límites estatales. La magnitud del caso obligaba a una respuesta coordinada. Las órdenes de cateo obtenidas eran muy amplias. Permitían excavar en cualquier área de las propiedades de Cannon donde pudieran estar ocultos cuerpos. Esto resultó clave porque protegía legalmente a los investigadores de acusaciones de allanamiento o registro ilegal. Además, todo lo que encontraran podía usarse como prueba en diferentes jurisdicciones, cerrando así los vacíos legales que la banda había aprovechado durante años. El 3 de abril de 1829 Cyrus James fue capturado en Delaware. No está del todo claro cómo ocurrió su arresto, pero los registros judiciales indican que intentaba huir de la región cuando fue detenido. Confrontado con la evidencia y con la posibilidad de ser ejecutado, tomó una decisión que cambiaría todo. Decidió colaborar con las autoridades y revelar lo que sabía de las operaciones de Patty Cannon. No fue una elección fácil. James entendía que su testimonio también podría implicarlo a él en los crímenes que había sido obligado a cometer desde niño. Sin embargo, comprendió que guardar silencio significaba proteger a la mujer que lo había esclavizado y que lo obligó a destruir vidas ajenas. Al final su decisión fue tanto legal como moral. Era su única oportunidad de romper las cadenas psicológicas que Cannon había usado para controlarlo. El testimonio de James fue devastador. Ante un juez de paz en Seaford, Delaware, narró con detalle asesinatos cometidos durante casi una década. Relató cómo Joseph Johnson, su hermano Ebenezer y Patty Cannon asesinaron a un comerciante de esclavos de Georgia mientras cenaba en la casa de Cannon. Explicó cómo metieron el cuerpo en un cofre de madera y lo enterraron en la propiedad. Pero eso era apenas el inicio de lo que revelaría. Su nivel de detalle sorprendió a los investigadores. No solo describía crímenes individuales, sino todo un sistema de operaciones de la banda. Sabía dónde estaban las fosas que miembros participaban, cómo eran las rutas para transportar personas secuestradas y cuáles eran las redes de compradores y vendedores en varios estados. Siguiendo sus indicaciones, los oficiales comenzaron a excavar la propiedad de Cannon. En el jardín encontraron el cuerpo de un niño mestizo. Según James, aquel niño había sido esclavizado junto a su madre y Cannon lo mató porque sospechaba que su padre era blanco, posiblemente un miembro de su propia familia. El documento con este testimonio no menciona qué pasó con la madre del pequeño, lo que abre la terrible posibilidad de que también fuera asesinada. El hallazgo del niño conmovió a todos. No se trataba de un rival ni de alguien secuestrado en la carretera. Era un niño nacido dentro de la casa de Cannon y bajo su control. La motivación parecía ser únicamente el racismo paranoico de Cannon y su temor de que la existencia de un hijo mestizo pusiera en riesgo sus negocios. Las excavaciones continuaron. Encontraron 2 cajas de madera más con restos humanos. James identificó un cuerpo como otro niño al que había visto morir a golpes con un palo y el tercero como un adulto que la banda consideraba propietario, es decir, alguien libre al que podían robarle. Todo mostraba que Cannon no era solo una criminal. Era una asesina serial protegida por el aislamiento geográfico, la indiferencia de las autoridades hacia las víctimas afroamericanas y la complicidad de socios que compartían sus ganancias. La evidencia física confirmaba cada palabra de James. Las cajas tenían el mismo diseño, lo que demostraba que habían sido hechas especialmente para ocultar cuerpos. Los entierros seguían un patrón sistemático. Y lo más perturbador, algunos restos mostraban que las víctimas habían sido enterradas con vida. Cuando la noticia se extendió, más testigos rompieron el silencio. Personas que habían vivido años aterrorizadas encontraron valor para hablar. Sus relatos sumaron más víctimas y confirmaron las prácticas de la banda. Entre ellos estaba Thomas Freeman, un afroamericano libre que en 1827 fue engañado por miembros del grupo pero logró escapar. Freeman explicó que lo habían abordado en Filadelfia ofreciéndole un empleo en una plantación de Georgia. Al principio todo parecía legítimo, pero durante el viaje notó actitudes sospechosas. En una parada logró huir y pasó días escondido en el bosque antes de regresar a Filadelfia. Su testimonio fue importante porque mostró el método de reclutamiento de la banda. Promesas falsas de trabajo que parecían creíbles y que atrapaban a personas desesperadas. Los salarios que ofrecían eran generosos y el transporte supuestamente sería gratuito.
Solo durante el viaje Thomas Freeman comenzó a notar inconsistencias en las historias de sus acompañantes y se dio cuenta de que algo no cuadraba. Su sospecha lo llevó a desconfiar de sus verdaderas intenciones. La investigación pronto se expandió más allá de Delaware. Las autoridades de Maryland comenzaron a revisar propiedades vinculadas a los miembros de la pandilla, mientras que en Pensilvania se coordinaban esfuerzos para documentar la magnitud completa de la red de secuestros. Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Sussex alcanzó un nuevo nivel. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, compártela con alguien que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. Sigamos descubriendo juntos qué ocurrió en el capítulo final del reinado de terror de Patty Cannon. La coordinación entre distintas jurisdicciones representó un enfoque novedoso en la aplicación de la ley, algo que más tarde se convertiría en práctica común. Por primera vez las autoridades trataban a la pandilla de Cannon como lo que realmente era, una conspiración criminal interestatal que requería una respuesta de nivel federal. Este reconocimiento llevó a la participación de funcionarios en Washington, D.C. y marcó el inicio de lo que eventualmente serían los esfuerzos federales coordinados contra el crimen organizado. El 13 de abril de 1829 un gran jurado compuesto por 24 hombres blancos en Delaware emitió acusaciones formales contra Martha Patty Cannon por 4 cargos de asesinato. Las acusaciones fueron firmadas por James Rollers, fiscal general de Delaware, y representaban la primera vez que un miembro de la notoria banda enfrentaba consecuencias legales serias por sus crímenes contra afroamericanos. La composición del jurado era significativa para la época. Aunque la ley exigía que todos fueran hombres blancos, estaba formado por agricultores, comerciantes y profesionales, lo que reflejaba un corte representativo de la población del estado. El hecho de que este jurado estuviera dispuesto a acusar a una mujer blanca por el asesinato de afroamericanos marcó un cambio notable en la actitud legal. Impulsado principalmente por la abrumadora evidencia y el carácter interestatal de los delitos. Las acusaciones eran sorprendentemente específicas. Cannon fue imputada por el asesinato de una niña el 26 de abril de 1822, de un niño en la misma fecha, de un hombre adulto el 1 de octubre de 1820 y de un joven negro el 1 de junio de 1824. Cada cargo llevaba la pena de muerte y la evidencia en su contra era demoledora. A diferencia de muchos procesos de la época que dependían casi exclusivamente de testigos y pruebas circunstanciales, el caso contra Cannon se construyó sobre evidencia física. Múltiples testigos corroborativos y confesiones detalladas de alguien que conocía los crímenes de primera mano. Esto hacía prácticamente imposible defenderla. El testimonio de Cyrus James fue la columna vertebral de la acusación. Su conocimiento íntimo de las operaciones de la pandilla y su capacidad para guiar a las autoridades hasta las fosas clandestinas lo convirtieron en el testigo más valioso en la historia legal de Delaware hasta ese momento. El joven que había sido obligado al crimen desde la infancia ahora tenía en sus manos el poder de llevar justicia contra la mujer que había aterrorizado a toda la región. La fiscalía estaba encabezada por el propio James Rollers, un hombre con reputación de enfrentarse a casos criminales complejos. Rollers entendía que el caso Cannon era una oportunidad para demostrar que la ley debía aplicarse por igual a todos los ciudadanos sin importar su raza o estatus social. También sabía que un juicio exitoso enviaría un mensaje contundente a otras redes criminales. Pero la propia Patty Cannon era una figura difícil de encasillar incluso para sus contemporáneos. Los periódicos la describían como una mujer grande, físicamente imponente, capaz de generar miedo y respeto incluso entre criminales endurecidos. A sus aproximadamente 70 años se mantenía lúcida y desafiante, sin mostrar remordimiento, ni siquiera cuando enfrentaba pruebas imposibles de refutar. Las crónicas de su encarcelamiento la mostraban como una criminal sin arrepentimiento, que parecía genuinamente desconcertada de que la estuvieran juzgando. Para ella sus acciones eran parte de un negocio legítimo y no comprendía que las autoridades la procesaran por crímenes contra personas a quienes consideraba propiedad y no seres humanos. Las condiciones de su reclusión en la cárcel del condado de Sussex en Georgetown reflejaban la gravedad del caso y lo inusual que era ver a una mujer enfrentar múltiples cargos de asesinato. La mantenían bajo guardia constante,
temiendo tanto un intento de fuga como represalias de antiguos cómplices. La cárcel, un tosco edificio de piedra construido a inicios de 1800, no estaba diseñada para albergar criminales tan peligrosos. Se reforzaron las rejas con hierro adicional y se colocaron más cerraduras para garantizar su encierro. Durante su confinamiento, Cannon comenzó a hablar con mayor libertad sobre su vida criminal. Según los reportes de la época, admitió haber asesinado al menos a 2 docenas de personas. No solo afroamericanos enterrados en su propiedad, sino también rivales, posibles testigos y cualquiera que representara un obstáculo. Lo más aterrador era la frialdad con la que hablaba. Describía los asesinatos de niños y adultos con la misma indiferencia con la que otros hablarían de ganado. Su falta absoluta de conciencia moral impactó incluso a los oficiales más endurecidos. Sus confesiones confirmaron que lo hallado en su terreno era apenas la punta del iceberg. Habló de crímenes que databan de la década de 1810, secuestros de cientos de víctimas y una red criminal que se extendía por múltiples estados. La presión pública por justicia y la contundencia de las pruebas aceleraron el proceso. Se esperaba que el juicio comenzara en pocas semanas y que, en caso de condena, la ejecución se llevara a cabo de inmediato. La estrategia de la fiscalía era clara: presentar pruebas físicas, testigos y dejar que el jurado llegara a la conclusión inevitable. El único argumento de la defensa era apelar a su edad y a su género, pero pocos creían que eso pudiera salvarla ante crímenes tan atroces. El juicio estaba programado para finales de mayo de 1829, con gran expectativa mediática desde Filadelfia hasta Baltimore. Pero el proceso nunca llegó a concluir. El 11 de mayo de 1829, apenas 3 semanas antes de la fecha prevista para su ejecución, los guardias encontraron a Patty Cannon muerta en su celda. El informe oficial habló de suicidio por envenenamiento, aunque las circunstancias exactas nunca quedaron del todo claras. Algunos relatos aseguran que simpatizantes lograron hacerle llegar arsénico mientras estaba en prisión. Otros creen que llevaba tiempo guardando medicinas para su plan final. El hallazgo del cuerpo de Patty Cannon sacudió a la cárcel de Georgetown y a toda la comunidad. Los guardias la encontraron tirada en el suelo de su celda durante la ronda de la mañana. Todo indicaba que había muerto durante la noche. No había señales de violencia y la celda estaba cerrada por fuera. La única pista era un pequeño frasco escondido entre su ropa que después se descubrió que contenía arsénico. Cómo consiguió ese veneno nunca se resolvió por completo. En aquella época la seguridad en la cárcel era débil y los visitantes apenas eran revisados. Es posible que alguien le pasara el frasco durante una visita, aunque jamás se identificó a un responsable. Algunos de sus contemporáneos creían que Cannon había planeado su muerte desde el momento de su arresto. Ella había presenciado la ejecución del primer esposo de su hija y sabía bien lo que le esperaba si la declaraban culpable. Prefirió evitar la humillación pública de la horca y decidió morir bajo sus propias condiciones. Con su suicidio les arrebató a las familias de las víctimas la posibilidad de ver justicia, pero al mismo tiempo cerró uno de los capítulos criminales más oscuros de la historia temprana de Estados Unidos. Los registros judiciales muestran que con su muerte terminó también el llamado ferrocarril subterráneo invertido. Durante casi 20 años esta red criminal había operado en la península del Marve. La noticia de su suicidio dejó caos y preguntas sin respuesta. Las autoridades estaban listas para el juicio más grande de Delaware y de pronto se quedaron sin su principal acusada. La investigación siguió por meses, pero sin su testimonio gran parte de los detalles de la banda quedaron en la sombra. El destino de sus cómplices fue muy distinto. Joseph Johnson, su yerno y socio principal, escapó hacia Alabama o Mississippi antes de que empezaran las pesquisas. Su hermano Ebenezer también huyó al sur profundo, donde probablemente continuaron delinquiendo lejos del alcance de Delaware. La policía local apenas hizo esfuerzos por atraparlos. Las distancias y los problemas de jurisdicción hacían casi imposible juzgarlos. El único que enfrentó la justicia fue Cyrus James, el joven esclavizado al que obligaron a participar en los crímenes. Su colaboración con las autoridades lo salvó de la ejecución y terminó siendo liberado. Los tribunales reconocieron que había actuado bajo coerción y lo protegieron de represalias. Fue trasladado a Pensilvania, donde abolicionistas lo ayudaron a empezar de nuevo.
Algunos relatos aseguran que más tarde se unió al verdadero ferrocarril subterráneo usando su experiencia para ayudar a esclavos que buscaban la libertad. Las investigaciones demostraron que la banda Cannon Johnson había secuestrado a cientos de afroamericanos libres. Se calcula que entre 500 y 1000 personas fueron llevadas a la esclavitud en el sur profundo. El valor económico de ese tráfico equivaldría a millones de dólares actuales. El costo humano fue incalculable. Cada secuestro destruyó familias. Padres separados de hijos. Esposos arrancados de sus parejas. Comunidades enteras vivían con miedo de ser atacadas. Las conexiones de la banda eran enormes. Había lazos con redes criminales que operaban desde Nueva York hasta Luisiana. Aprovechaban la debilidad de las leyes y la falta de coordinación policial del siglo XIX. El cuerpo de Patty Cannon fue enterrado sin ceremonia en el cementerio de la cárcel de Georgetown. La comunidad quería borrar su recuerdo. Décadas después, cuando el terreno se convirtió en un estacionamiento, sus restos fueron trasladados a una fosa común. En un giro macabro, su cráneo fue separado y exhibido en distintos lugares. Incluso en 1961 estaba en préstamo en la Biblioteca Pública de Dover como un oscuro recordatorio de aquel pasado. Aunque este trato resulta perturbador hoy en día, también demuestra la fascinación que la sociedad mantuvo con sus crímenes. Su historia se convirtió en un símbolo de la violencia que sustentaba la esclavitud en Estados Unidos y de la vulnerabilidad que sufrían los afroamericanos libres en la época anterior a la Guerra Civil. El ferrocarril subterráneo invertido que ella dirigió fue la imagen oscura de las redes que ayudaban a escapar a los esclavos. Un recordatorio de que por cada historia de libertad había muchas otras de esclavitud y muerte. Los historiadores modernos siguen analizando el caso de Patty Cannon como un ejemplo claro de cómo redes criminales podían prosperar en los vacíos legales de aquella época. Su capacidad para operar casi 20 años, a pesar de que la comunidad local sabía lo que pasaba, refleja la mezcla de racismo, debilidad legal y ambición económica que permitió que semejantes horrores siguieran existiendo. El caso también dejó en evidencia las limitaciones de la justicia en el siglo XIX. La falta de coordinación entre distintos estados, la ausencia de fuerzas policiales profesionales y las pobres comunicaciones del periodo le dieron a la banda de Cannon un margen enorme para actuar sin castigo. Estas lecciones más tarde ayudarían a diseñar estrategias más efectivas para combatir delitos interestatales. El impacto en la comunidad fue profundo y duradero. La zona conocida como Johnson's Crossroads nunca logró recuperarse de su relación con la banda de Cannon. Con el tiempo cambiaron el nombre a Reliance para tratar de borrar la mancha, pero el estigma permaneció por generaciones. Las propiedades perdieron valor durante décadas y muchas familias decidieron mudarse para no vivir bajo la sombra de esa infamia. El caso de Cannon también tuvo implicaciones más amplias en la manera en que la sociedad estadounidense entendía la relación entre raza y crimen. El hecho de que finalmente se procesara a la banda, aun cuando la mayoría de las víctimas eran afroamericanos libres, marcó un pequeño pero importante cambio en la actitud legal de la época. Aunque fue limitado y breve, significó un reconocimiento de que toda persona merecía protección ante la ley sin importar su color de piel. La investigación y los registros de sus crímenes se convirtieron en armas para el movimiento abolicionista. El carácter sistemático de los secuestros y la facilidad con la que se podía reducir a la esclavitud a hombres y mujeres libres sirvieron como prueba contundente para quienes denunciaban que la esclavitud era un sistema corrupto y peligroso. Con los años, la historia de Patty Cannon pasó a formar parte del folclore regional, aunque llena de exageraciones y versiones distorsionadas. Libros, folletos y artículos de prensa relataron sus crímenes mezclando realidad y leyenda. El relato más famoso fue la novela de Unteled Hat, publicada en 1884 por George Alfred Townsend, que transformó su vida en un melodrama criminal. La casa original de Cannon se volvió un sitio de curiosidad macabra. Por décadas llegaron visitantes para ver el lugar donde todo había ocurrido, mientras los locales ofrecían recorridos y hasta vendían recuerdos. El edificio fue demolido en 1948, pero la fascinación por el sitio no desapareció. Esta historia nos enseña lo fácil que es para una sociedad ignorar la violencia sistemática cuando las víctimas son vistas como menos humanas. El desinterés que permitió a Patty Cannon actuar durante años solo terminó cuando sus crímenes alcanzaron a víctimas blancas,
lo que el sistema ya no pudo pasar por alto. La misma justicia que nunca protegió a afroamericanos libres de secuestros y asesinatos fue la que finalmente la persiguió solo cuando amenazó los intereses de comerciantes de esclavos blancos. El caso de Cannon sigue siendo un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la maldad humana y de la importancia de la vigilancia comunitaria y la aplicación firme de la ley. Nos demuestra cómo redes criminales florecen en ambientes donde los más vulnerables carecen de protección. Pero sobre todo, mantiene viva la memoria de cientos de víctimas cuyas identidades se perdieron en el tiempo, pero cuyo sufrimiento no debe ser olvidado ni minimizado. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que conocemos toda la verdad sobre la magnitud de su red criminal o habrá secretos que nunca salieron a la luz? La evidencia sugiere que la banda de Patty Cannon fue parte de un sistema mucho más amplio de tráfico humano ilegal que superaba las fronteras de Delaware y Maryland. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el alcance total de sus crímenes y el destino de sus víctimas. Deja tu comentario y cuéntanos tu opinión sobre este oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos. Si te gustó este relato y quieres más historias de terror sacadas del pasado oculto de América, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que disfrute de los misterios de crímenes olvidados. Nos vemos en el próximo video con otra historia real e inquietante desde las sombras de la historia americana. Si este viaje por la oscuridad te estremeció, suscríbete a Ritos Oscuros. Cada noche, nuevos rituales, sombras y misterios prohibidos te esperan. Hasta la próxima, y recuerda, la oscuridad siempre observa.